Mi nombre es Fernanda Villasís, pertenezco al séptimo semestre de Terapia Física y Deportiva de la Universidad Nacional de Chimborazo y voy a dar a conocer acerca de diferentes test de evaluación, tanto para hombro como para rodilla. Apple. Esta maniobra permite evaluar de forma rápida y sencilla la movilidad del hombro. El paciente debe colocarse en bipedestación y de espaldas al evaluador. El evaluador se coloca en bipedestación posterior y homolateral al paciente. Aquí se le indica que debe tocar con su mano la escápula contralateral por la espalda, realizando un movimiento de abducción y rotación externa de hombro, es decir, que lleve su mano hacia adelante y hacia la nuca por detrás de la cabeza. Este test es positivo si el paciente presenta dolor en la cara superior del hombro a lo largo del recorrido del movimiento. Dove. Este test permite evaluar el estado del músculo supraespinoso. El paciente debe colocarse en sedestación, el evaluador en bipedestación y posterior al paciente. Aquí se coloca los brazos en abducción de 90 grados, flexión horizontal de 30, antebrazos pronados y los pulgares apuntando hacia el suelo. El evaluador va a colocar una resistencia en el área de los antebrazos, mientras que el paciente va a intentar subir los mismos. Este test es positivo si desde los 90 grados el paciente presenta dolor. PATE. Esta prueba sirve para evaluar el músculo del infraespinoso. El paciente debe colocarse en sedestación. El evaluador se coloca en bipedestación y posterolateral al paciente. Aquí el hombro va a estar en 90 grados, el antebrazo a 90 grados, una mano debe fijar el hombro y la otra en el tercio distal del antebrazo. Se le pide al paciente que lleve el brazo hacia arriba mientras el evaluador coloca una resistencia. Este test va a ser positivo cuando se presente dolor en la zona posterolateral del acromion y va a ser negativo cuando no haya limitación de movimiento. SPEED. Esta prueba sirve para evaluar el tendón largo del bíceps. El paciente debe colocarse en bipedestación con el codo extendido, el antebrazo supinado y el húmero neutro. El evaluador se va a colocar en bipedestación anterolateral al paciente. Una mano debe colocarse sobre el surco bicipital y la otra debe colocar resistencia en el tercio distal del antebrazo. Aquí se le pide al paciente que lleve su brazo hacia arriba, doblando simultáneamente el codo y el hombro. Este test va a ser positivo cuando haya dolor en el recorrido del movimiento o en la cabeza del bíceps, específicamente en el trayecto sobre el surco bicipital. Bjergason. Este test permite evaluar la cabeza larga del bíceps. El paciente debe colocarse en sedestación y el evaluador en bipedestación y homolateral al lado a evaluar. Se debe colocar la mano en el codo, lo colocamos en 90 grados y la otra mano vamos a sujetar la mano del evaluado. El antebrazo debe estar en pronación y le pedimos al paciente que realice una supinación contra resistencia.
test va a ser positivo cuando haya dolor en la cara anterior del hombro. Herbert, esta maniobra permite evaluar el estado del músculo subescapular. El paciente debe colocarse en sedestación y el evaluador en bipedestación y posterior al paciente. Se coloca el brazo extendido en rotación interna con el codo flexionado y el dorso de la mano en contacto con la espalda. Una mano vamos a colocar sobre el hombro para fijar la escápula y la otra vamos a aplicar una resistencia en el tercio distal del antebrazo. Aquí se le pide al paciente que aleje su mano de la espalda. Este test es positivo cuando el paciente no logra separar la mano de la espalda o aparece dolor en la zona de la inserción del músculo subescapular. NIR. El test NIR se utiliza para evaluar el impacto de la existencia del síndrome de impingement del hombro o pinzamiento del hombro, como también se lo conoce, en donde se pellizcan los tejidos blandos del hombro que en un principio se genera la tendinitis, pero con el pasar del tiempo puede llegar a calcificar los tejidos debido a la inflamación constante. El paciente debe colocarse en sedestación y el evaluador en bipedestación homolateral al lado a evaluar. Con una mano se debe estabilizar la escápula y la otra se debe colocar por la parte posterior del codo. Aquí se va a realizar un movimiento superomedial. La presencia de dolor en el área anterior es un indicativo de pinzamiento subacromial y si el dolor es en la parte posterior, indica un pinzamiento interno. YACU. Esta prueba sirve para evaluar el compromiso subacromial. El paciente debe colocarse en sedestación y el evaluador en bipedestación y lateralmente a él. Se le solicita que lleve la palma de su mano al hombro anterolateral a evaluar. Con una mano se debe fijar el hombro a nivel de la escápula y el otro se debe colocar en el codo y elevarlo de forma pasiva. La presencia de dolor en la región anteromedial es signo de pinzamiento en el espacio subacromial, es decir, el test sería positivo. Articulación acromioclavicular. Permite evaluar la compresión de la articulación acromioclavicular. El paciente debe colocarse en bipedestación con flexión anterior glenohumeral de 90 grados, aducción de 15. El húmero en máxima rotación interna con una máxima extensión de su codo y el antebrazo pronado. El evaluador va a estar en bipedestación y lateral al paciente. Se coloca una mano sobre el hombro y la otra en la región distal del antebrazo. Aquí se va a aplicar una resistencia de forma caudal mientras se le pide al paciente que lleve su brazo hacia arriba. Ahora se repite la maniobra con el húmero en rotación externa y su antebrazo en supinación. De igual forma se realiza una resistencia en el antebrazo. Este test es positivo cuando hay dolor con articulación glenohumeral en rotación interna y se alivia en rotación externa. McMurray. Se utiliza esta técnica para evaluar los meniscos de la rodilla, pero específicamente el menisco interno. El paciente debe colocarse en decúbito supino y el evaluador del lado de la pierna que se va a valorar.
Se debe controlar la pierna sujetando el talón con una mano. La otra, a través del índice y del pulgar, se coloca en la zona anteromedial y anterolateral de la línea articular de la rodilla. Entonces se levanta pasivamente la rodilla hasta lograr los 90 grados. Se realiza una rotación externa y se presiona en dirección axial, mientras se extiende la rodilla. Luego se repite esta maniobra, pero con rotación interna. Este test es positivo si se presenta un resalte o dolor durante la maniobra. Apley se lo utiliza para la evaluación de los meniscos. El paciente debe colocarse en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. El evaluador debe colocarse al lado de la pierna a valorar. Colocar presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia. Y simultáneamente rotar hacia interno y externo. Luego el evaluador sujeta la pierna desde el tercio distal de la tibia y realiza una tracción axial, contracción y rotación interna y externa simultáneamente, alejando así la tibia del fémur. Este test es positivo cuando el paciente refiere dolor durante la compresión que desaparece al repetir la maniobra contracción. Steinman se lo utiliza para valorar las diferentes localizaciones de un posible desgarro, y este se divide en dos: Steinman 1 y Steinman 2. Steinman 1 permite valorar los cuerpos. El paciente debe colocarse en decúbito supino con la rodilla flexionada a 90 grados y el pie apoyado. El evaluador va a colocarse del lado de la pierna a valorar. Se debe ubicar y colocar la mano craneal sobre el surco articular y fijar. La otra mano vamos a colocar en el tercio distal de la tibia. Despegamos del pie y realizamos rotación interna y externa simultáneamente. Cuando se realiza rotación externa y aparece dolor en la zona de la interlínea articular interna, sospechamos de lesión del menisco interno. Cuando se realiza una rotación interna máxima y aparece un dolor en la interlínea anterior externa, se puede sospechar de una lesión del menisco externo. Steinman 2 permite valorar los cuernos. El paciente debe colocarse en decúbito supino con flexión de 90 grados de la rodilla y el pie apoyado. El evaluador se va a colocar lateralmente al paciente de la pierna a evaluar. Con una mano vamos a fijar la articulación de la rodilla y la otra se va a colocar en el tercio distal de la tibia o en el tobillo. Despegamos la pierna y realizamos flexión y extensión. Este se puede realizar a diferentes niveles. Tanto Steinman 1 como Steinman 2 da positivo cuando exista crepitación o dolor en el momento de realizar la maniobra.